Y esta mañana está con nosotros Alberto Torrijos. Él es socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America para hablar de manufactura inteligente, cómo está evolucionando el modelo tradicional a través de la digitalización. Justo, bueno, hace un rato hablamos de un reporte que no identifique exactamente, pero el punto es que realmente en la manufactura, pues, Alberto, hay, digamos, mucha sofisticación, hay cambios, por supuesto. Evidentemente estamos avanzando hacia un proceso de hiperautomatización. Pero bueno, comenzar porque nos cuentes, pues, cómo se ve, digamos, este análisis de Smart Manufacturing Operation 2025 o 2025, para decirlo todo en inglés. ¿Qué se refleja? Bueno, antes que nada, buenos días, Rodrigo, a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Este estudio lo emitimos en el año 2025, en donde hicimos una encuesta a más de mil organizaciones, mil CEOs de operaciones, y realmente los resultados son variables y pueden ser incluso en un momento contraproducentes con México en un sentido. Ahorita escuchaba a la persona anterior que estuvo contigo sobre este reporte que mencionas. Y efectivamente hay como que una serie de constantes muy importantes a compartir. Lo que hoy está sucediendo a nivel global, tú lo dices atinadamente, es la hiperdigitalización, la modernización de las operaciones en plantas, ¿no? Y realmente es algo que de la manufactura tradicional que antes teníamos, o bueno, tenían muchas organizaciones tenían con un alto nivel de participación humana, poco conectadas, vamos a decirlo así. La tecnología todavía en un ámbito, en una maduración todavía baja. Hoy muchas de las organizaciones a nivel mundial han hecho importantes inversiones, ¿no? Para poder modernizar sus plataformas de control de piso, sus sistemas, inversiones en sensorización, en sistemas PLCs, pero no todas las organizaciones han hecho estas inversiones a nivel global. Entonces, esta evolución de la manufactura tiene distintos niveles de madurez a nivel global. Si nos enfocamos en nuestro país, que es México, obviamente, hay un distinto nivel de madurez, ¿no? Hay compañías con distinta capacidad, vamos a decirlo así, de manufactura conectada, ¿no? Y esto es un tema que nos podemos quedar aquí hablando bastantes horas. Y otras organizaciones globales con presencia aquí en México que realmente han hecho adaptaciones muy importantes, ¿no? En tecnología, en cobots, en robotización, ¿no? Y que realmente ya la intervención humana se reduce a un nivel importante. Pero el común general es que hay un reto fundamental en esta evolución de la manufactura tradicional a lo que nosotros denominamos Smart Manufacturing. Este reporte que mencionamos nosotros en Deloitte dice que aproximadamente 78% de los respondantes que nos respondieron la encuesta que van a invertir o van a seguir invirtiendo casi un 20% de su presupuesto anual en tecnologías de modernización en plantas, lo cual es sumamente relevante, ¿no? Yo escuchaba la entrevista anterior y efectivamente, en contraste con lo que es Latinoamérica y particularmente en México, encontramos pues una oportunidad mayor en el tema de este tipo de inversiones. Pero hay una razonabilidad que quizá podemos encontrar más en la entrevista, pero yo lo que te puedo decir es, no es que falte ese deseo de invertir, sino que hoy estamos también en una etapa, todavía 2, 3 pasos atrás, de poder entender cómo la manufactura está evolucionando este tipo de tecnologías, ¿no? Tú te encuentras o nos encontramos con clientes que tienen el imperante deseo de hacer este tipo de trabajos, de inversiones, de modernizar, de encontrar ahorros, de encontrar todo este tipo de mejoras operativas, pero muchas veces está el tema de, bueno, ¿y cómo empiezo? Porque la oferta que existe en el mercado, no solamente local, a nivel global es infinita. Hay muchísima tecnología disponible, muchas plataformas de nube, tú lo acabas de mencionar, muchas plataformas de inteligencia artificial, que en uno u otro momento es una oferta que los mismos clientes necesitan entender, sobre todo identificar claramente cuál es la necesidad real a resolver.
Claro, sí, y lo mencionaba ahorita en la entrevista anterior porque por un lado, bueno, está la infraestructura que pone el Estado, digamos, carreteras, me parece clave el tema del espectro porque si no el Internet de las cosas pues no funciona, Así tenemos es. zonas de desconexión, por ejemplo, en lugares céntricos, parte un poco, esta mañana lo he padecido, ¿no? En términos de la conectividad y estoy a, pues, ¿qué te diría? 40 kilómetros de De poquito Guadalajara. más de 40 kilómetros de una de las ciudades más importantes, me refiero a Guadalajara, en Ujú. Ajijic, en fin, esa es una parte. Y por otro lado, pues lo que le comentaba también a Juan Alberto, que veo empresas, mencionaba algunas, con unos procesos sofisticados que a propósito de lo que mencionas, pues han desarrollado incluso propia tecnología. Ahorita que te escuchaba, me recordaba de Palos Garza, por ejemplo, que una empresa de logística y ellos han automatizado todo un proceso de reconocimiento fotográfico para evaluar los camiones que van llegando, los Ujú, tractocamiones o los ujú. trailers, digamos. Algo que antes te tomaba hacer un listado media hora, hoy lo resuelven en 6 minutos, lo alimentan en una base de datos y automáticamente tienen resultados, la trazabilidad. O pienso también en alguna planta que puede visitar de Whirlpool, hablando de una corporación global, pues una Cabalgarán. cosa extraordinaria de hiperautomatización, Ujú. pero digamos que la parte en donde creo que va a ser relevante es que veo más lenta la presión en la robotización, quizás porque la estructura de costos en México en términos laborales puede ser más baja, Ujú. o digamos tenemos una estructura más competitiva, por otro lado, trabajadores de manufactura sofisticados, y en otras partes en donde la presión de precios, pienso Estados Unidos, obviamente pienso Asia, China, Corea, pues están avanzando más en la robotización de las líneas de producción. ¿Por qué? Pues porque no tienen tanto esa presión y creo que hacia allá tendríamos que avanzar. Y supongo que en esto pues lo van viendo, digamos, en el reporte 2025 y avanza muy rápido 2026. Sí, exactamente. De hecho, en el reporte, déjame darte un dato bien interesante, por acá lo traigo. Eh, ¿Cuáles son los deseos de inversión que se van a tener en los próximos 24 meses? ¿Dónde está el top, no? La encuesta dice que el 41% es automatización de la fábrica, componentes, PLCs, ¿no? Modernización incluso piso de manufactura, porque también hay plantas que ya tienen muchos años aquí en el país, muchos años con tecnologías de hace 25, 30 años y que han seguido operando y se han mantenido. Entonces hoy hay también un deseo de modernizar sus plantas, ¿no? Sobre todo en el terreno de control de piso, logística, almacenamiento, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo importante es inversiones en lo que es análisis de datos, ¿no? Y ese es el tema que creo que tú lo has mencionado en muchas entrevistas que has tenido, has hecho muchos reportes en donde el dato es, es el corazón vital, ¿no? Para poder hacer de lo que es la manufactura inteligente una operación realmente conectada. Y la realidad que sucede es que muchas organizaciones, como tú obviamente lo dices, tienen tecnologías en distinto nivel, si tú lo quieres decir, tienen PLCs, tienen fuentes de información, y la data está disponible, Rodrigo. Ahí está la data, estructurada o no estructurada, pero ahí está la data. Y entonces lo que muchas de las organizaciones dicen, ahí tengo la información, pero cómo la puedo llegar a explotar de una forma eficiente, estructurada, que me permita escalar esto a otros niveles? Y muchas organizaciones lo que empiezan a hacer es empezar a hacer inversiones en algunos componentes muy de nicho y empiezan a hacer como un caleidoscopio de tecnologías que al final, ¿no? Integrar todas esas informaciones, tener una sola fuente de información, pues te lleva a retos todavía mayores al haber empezado antes esa digitalización. Siempre lo que recomendamos a los clientes en esta evolución hacia la manufactura inteligente es hacer un stop, definir claramente la necesidad, definir los casos de uso que queremos resolver y con una visión más holística poder definir qué visión estratégica, qué plataformas de tecnología quieres utilizar y emplear para que entonces esas inversiones tengan una escalabilidad hacia el futuro, ¿no? En lugar de estar haciendo, digamos, esfuerzos aislados, ¿no? De casos de uso que después no vas a poder escalar en tu planta o en las siguientes 5 o 10 plantas que tengas, no solo en México, sino a nivel global, ¿no?
Claro, tema fundamental, Alberto. Tenemos que hacer un corte, pero creo que es bien importante justo lo que mencionas en términos de cómo conceptualizamos la organización de trabajo en términos de la información, sobre todo porque incluso puede llevar a cambios en los flujos de trabajo, en la jerarquía de la empresa, y creo que eso es importante entender el cambio de paradigma. Si quieres, regresamos y lo seguimos conversando. Esta Comentando. mañana está con nosotros Alberto Torrijos, socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America, hablando de este reporte que se llama Smart Manufacturing and Operations 2025, de la planta inteligente o Smart Factory. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos en un momento con más. Está con nosotros Alberto Torrijos, socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente pues de la fábrica inteligente Smart Factory como parte del estudio Smart Manufacturing and Operations 2025 que hicieron en Deloitte. Y mencionabas algo bien importante, Alberto, que es la información, por supuesto, pero sobre todo me ha resonado un planteamiento que hizo Jack Dorsey, el fundador de Twitter en su momento, que ahora tiene una empresa que se llama Block, que antes se llamaba Square, y él habla de cómo, pues ellos, en el caso de Block, al ser una compañía que procesa pagos, pues se dio cuenta que la jerarquía en buena medida existía esa forma de organizar. Pensemos un director, o un presidente, un vicepresidente de operaciones, vicepresidente de ventas, etcétera, pues obedecía a cómo se va compartiendo la información y desdoblando en la organización, y que con la inteligencia artificial, al tener entes que comparten la información en tiempo real, tendría que cambiar esa estructura. En la parte de manufactura, que es un componente más físico, hablábamos hace rato de hiperautomatización, lo que estamos viendo en varias partes del mundo, incluido México, robotización, pero también en términos de cómo ese análisis inteligente de la información, como la tenga una empresa estructurada, no estructurada, puede cambiar el flujo en la que se toman las decisiones. Es decir, no solo es una herramienta que te permite procesar información más rápido, sino incluso el propio flujo de la información y cómo la puedes estructurar, ¿no? Que ese es otro de los temas. A lo mejor tienes información no estructurada, pero la puedes estructurar con estas nuevas tecnologías, y creo que hay un montón de discusiones conceptuales que vamos a ver cómo aceleran, pues justo con el avance que estamos viendo en tecnología. De hecho, Rodrigo, lo que estás mencionando es un punto viral en todo en este punto. Incluso déjame ejemplificar esto con un slide que preparé para la entrevista, si me hacen favor ahí Claro, de sí. compartirlo. Esto representa un layout estándar de cualquier empresa. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ya lo Muchas estamos gracias. viendo. Mira, básicamente lo que digo, está quizá para la audiencia no se puede ver todo, pero lo que estamos mostrando a toda la audiencia que está en radio es un layout de un control de piso normal en una organización. Y lo que está mencionando ahorita Rodrigo es muy importante. El flujo de decisiones, el flujo del análisis en una organización con una manufactura, vamos a llamarle tradicional, pues realmente se va manejando en piezas, un proceso después y otro proceso después, y la información corre de un lado a otro. Empresas que tienen ya RPs instalados también lo van manejando de esa manera, etcétera. Pero ya la evolución de la manufactura tiene una aplicabilidad todavía mucho mayor. Y en este slide lo que estoy mostrando es que dentro de un layout, lo que va a determinar que estos flujos de aprobación de información sean más ágiles, con mayor, digamos, contenido de información analítica, es algo que vamos a llamar la conectividad de la planta. Y realmente el enfoque de una manufactura inteligente es que dentro de cada paso de la manufactura, desde la entrada del material, incluso mucho antes de eso, que es la planificación de los materiales, el seguimiento de todo del ciclo de reciba de los materiales, después la producción, almacenamiento, después puesta en sitio. Toda esa conectividad es una oportunidad mayor en la manufactura inteligente, y eso se va a lograr a través de tecnologías digitales que te permitan ir dando trazabilidad desde el punto de arranque hasta el punto de término de entrega de un producto. Y en ese flujo de información, como lo estamos viendo aquí en este slide, se encuentra el tema de almacenamiento, se encuentra el tema incluso de mantenimiento de los equipos y gestión de activos, está todo el tema incluso de
de transporte inteligente, vamos a llamarlo así, que puedas tú tener también una capacidad de poder anticipar tus capacidades de transporte y logística, todo lo que tiene que ver con el tema de análisis de control de calidad, ¿no? Que ese es otro tema disruptivo que muchas organizaciones, si no tienes información clara, pues puedes incluso detener, detener plantas, detener operaciones, y eso pues, cuesta mucho dinero. Entonces, el llegar a un concepto de este tipo, sí, efectivamente va a requerir un esfuerzo importante de visión, de cómo definir qué casos de uso son los prioritarios y empezar a escalar toda esta ruta hacia una manufactura inteligente. Quizá las empresas se van a preguntar, bueno, ¿y cómo empiezo esto? ¿Cómo lo puedo empezar a capitalizar en mi organización? ¿No? Entonces, no quiero dar la típica respuesta de consultorio que depende de, ¿no? Pero realmente lo importante aquí es saber la fotografía de lo que hoy tiene cada organización en materia tecnológica, en materia de operaciones, y poder definir un punto de partida con las necesidades reales de información prioritaria. Y que lo que hemos estado viendo en el mundo de la logística y de manufactura es pues todo lo que es eficiencia operativa, el famoso indicador OEE, ¿no? Que es eficiencia operativa, que en muchas organizaciones es como la Biblia para poder medir operación de activos y productividad. Y de ahí puedes empezar a escalar otro tipo de casos de uso. Y lo más importante también, Rodrigo, es no se empieza desde cero, no empiezas de cero. Ya de verdad, hoy a nivel de casos de uso hay una infinidad de cosas ya desarrolladas, ya analizadas. Claro, hay que analizar la real necesidad de las organizaciones y adaptarlas a lo que realmente necesita. Y el otro tema fundamental, y ya para no ser repetitivo, es el tema de la data estructurada. Si no hay data estructurada, realmente va a ser muy retador, muy a cuestas, ¿no? El tema de poder obtener información que sea veraz en ese sentido. Claro, y estos elementos además, Alberto, que creo que también no solo es tener la data estructurada, que es la piedra angular de todo ello, sino entender cuál es el sesgo que puede tener el dato en términos de cómo lo recolectaste. Si estos sesgos, por ejemplo, pues puedes tener la data estructurada, pero si tiene un sesgo, a lo mejor no va a ser tan bueno el análisis, y entonces yo creo que un punto de partida que señalas que me parece fundamental es digamos, concentrarse en la calidad de los datos, el sesgo que puedan tener para corregirlo y luego la gestión propia de esa data en términos estructurados para que pueda tener justamente un cambio importante. Alberto, pues creo que es un tema bien relevante, sobre todo porque para México se va a transformar la realidad en términos de manufactura. Somos un país manufacturero, básicamente representa el 20% del Producto Interno Bruto, que si lo comparamos con otros países, pues es bastante, y por lo tanto, pues tenemos que justo entender los cambios a gran velocidad para que siga México siendo una de las potencias manufactureras globales, que lo somos, pero que esto se mantenga en el tiempo por la velocidad de la transformación que ha señalado. Totalmente, Rodrigo, y noticias como la que Paco Garza, ¿no? mencionó ayer y que compartiste con la audiencia. No solamente ellos, también hay otras organizaciones automotrices que están igual atrayendo producción de otros países hacia México por la calidad de la mano de obra, por los costos, por la infraestructura, y son oportunidades que deben de ser aprovechadas y capitalizadas, no solamente por empresas globales, sino por todo el ecosistema que hay alrededor de proveeduría, que jala, todo este tipo de inversiones jala a las organizaciones a modernizar sus procesos, y creo que es una oportunidad mayor, ¿no? De poder acercarse a esta visión de la mayor utilización de la tecnología, ¿no? Y que esa estadística que dice que México está rezagado, pues cambie, ¿no? Radicalmente los siguientes 24 meses para poder modernizar sus plataformas tecnológicas. Sin duda. Pues sí, un tema, la verdad es que mencionas además GM como un ejemplo, pero me ha tocado conocer, bueno, sé que la planta de San José Chiapa de Audi es Audi. clase mundial en el contexto Volkswagen, Así es. y me ha tocado, por ejemplo, sí conocer el centro de diseño de Ford allá en el Estado de México, una cosa extraordinaria lo que se puede atestiguar, que habla de esta sofisticación que tenemos, pero lo que mencionas me parece fundamental. No solo es ese Tier 1 o ese núcleo de las OEM, sino
pues todo lo que la va acompañando, que también hay buenas empresas, GIS, en fin, varias que la van acompañando, pero necesitamos que eso ocurra pues todavía de manera más amplia. Te agradezco mucho la entrevista, Alberto. No, al contrario a ti, Rodrigo, muchas gracias. Y el estudio que acabamos de hacer referencia lo pueden encontrar en nuestra página de Deloitte, ¿no? Con el nombre Smart Manufacturing Studio 2025, y estamos a sus órdenes para cualquier situación. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego. Ahí escuchamos y vimos a Alberto Torrijos, el socio líder del sector automotriz en Deloitte Spanish Latin America.